Hola mundo, este es Queen Vega Miami y en el día de hoy estoy siendo invitada a una casa, una persona totalmente desconocida que casi que me contrató para que fuese a filmarle una actividad cultural en su casa. Se trata de un tambor para Orula. Yo soy cubana, pero nunca he participado en las creencias de los cubanos, así que me voy a enterar un poquito de ahí, de qué se trata todo lo que voy a ver hoy, tan pronto como vaya filmando el suceso que va a tomar hoy lugar. Por recomendación de una amiga me dijo vete vestida de amarillo y verde. No tengo ropa amarillo y verde, así que conseguí un vestido amarillo para irme para la ocasión. La segunda recomendación que me dieron es que le ponga dinero a un altar que a ver, que pida algún deseo y que toque una campana. Así que todo eso sucederá en el día de hoy. Estoy camino para la fiesta. Nos vemos, espero que les guste. Orula, también conocida como Orunmila, es el origen de la adivinación a través del oráculo de Ifá. Se dice que cuando Olodumare creó el mundo, Orula estuvo presente como testigo. Por esta razón se le considera el primer profeta de Olodumare. Orula es un origen importante y es único en varios sentidos. Primero, los hombres y mujeres que se inician en reglas de Ochá o santería nunca tienen a Orula sentada sobre su cabeza como un ángel guardián. Orula solo va a la cabeza de babalaos hombres heterosexuales que han sido iniciados en regla de Ifá. Ochá e Ifá son tradiciones paralelas en Cuba y a menudo trabajan juntos en la misma comunidad religiosa, cada uno realizando tareas específicas y desempeñando roles únicos. Orula posee y personifica la sabiduría, pero también es un poderoso sanador. Trabaja con hierbas y raíces para curar a las personas. Sus colores son amarillos y verdes y su elequé, collar de cuentas, está hecho de cuentas amarillas y verdes alternado. Los hombres y mujeres recibieron la mano de Orula o el cofá de Orula. Usan un simple brazalete de cuentas amarillas y verdes en la muñeca izquierda para protegerlos de la muerte prematura. Al terminar la ceremonia, los santeros y los músicos, que la mayoría también tenía hecho el santo, tuvieron como una ceremonia muy especial de ellos. Ellos tenían que comer primero antes de que los invitados. Después que ellos terminaban la cena de ellos, el almuerzo de ellos, pues entonces le ofrecían la comida a los demás invitados. Yo me mantuve afuera y algo dentro de mí me dijo, entra a la casa. Y cuando entré a la casa, vi una ceremonia la cual tuve que grabar. Aguachamay gogo, aguachamay gogo. Y a los tapete vio moaña, aguachamay gogo. Oche bien, aguachamay gogo, aguachamay gogo. Aguachamay gogo, aguachamay gogo. Ya lo tapete vio moaña, aguachamay gogo. ¿Y él se llama loco? No. y Bocheche. Yo soy Pavel Otrajuani, aquí estoy con el padrino Andrés Ochosi en la casa de nuestro ahijado Pedro, celebrando hoy un tambor a Orunmila para la paz, la unificación de la humanidad, por humildad, paciencia, nos da salud, nos da desenvolvimiento. Entonces, nada, caballero, solo le pedimos a todos que sean todos los días mejores personas, que traten de siempre hacer el bien a la humanidad, que fue lo que profetizamos. Entonces, gracias a esto, le estamos rindiéndole un vale a Orunmila. Y yo me auno a la palabra de él, porque francamente pienso que sin Orula no hay religión. Yo soy Andrés Ochosi, trabajo en la religión desde que soy niño, trabajo en campo espiritual,
trabajo el palo mayombe también, pero pienso que Olula es lo máximo dentro de lo que es la religión esta religión. Para poder estar dentro de ella hay que ser buen hijo, buen padre, hay que tener sentimiento, hay que ser buen marido, hay que ser buena persona, y lo más importante de la religión esta es que debemos de creer en Dios, que debemos de querer a nuestra familia, llevarlos bien, ser buenas personas, ser buenos vecinos, ayudar a la humanidad. Pienso que sin Olula no hay religión. Yo soy Andrés Ochoa, el mejor y el más completo. Yo soy el bongo Quereguay y se me está acabando el repertorio. De acuerdo al orden. Hubo cosas que no pude grabar durante la fiesta. Era la primera vez que yo experimentaba estar en una fiesta de este tipo. Yo la verdad que no sabía qué esperar, pero la música en el patio estaba muy sabrosa, había un toque de tambor bien cubano, bien folclórico, había un cantante con una voz afro toda poderosa, el ritmo, la voz, el coro, el calor humano, la gente bailando, la gente coreando. Había una sabrosura en ese patio que yo no les puedo explicar, era bien mágico. Y en el medio de la nada entra una chica al baile, se saca un moño que llevaba aquí arriba, se quita las prendas, se zafa los zapatos, los tira. Parecía como si algo se hubiese apoderado del cuerpo de ella y se apoderó. Dicen que era como un espíritu que le entró. Ella salió de sí y la gente a su alrededor se dio cuenta. El padrino, uno de los santeros que estaba en la fiesta, le fue arriba, la abrazó, la sacó de la fiesta, la apartó de este lugar. Dicen que para que no se dé golpes por si acaso, ¿no? No sé en realidad qué pasó con ella porque me mandaron a apagar la cámara en ese instante. Cuando la sacaron de la fiesta yo continué grabando, pero el baile como tal. Pero esto es algo mágico que sucedió en este lugar que yo no sabía que de verdad existía. Para que ustedes vean que estas cosas existen. Y de allá arriba abajo. Tengo más que contarles. Al rato, en la fiesta, al padrino de la fiesta también se le montó un muerto. Y también lo sacaron de la fiesta y me mandaron a apagar la cámara. Entonces ahí prácticamente que la fiesta más o menos que casi paró a esperar a que el Señor se le pasara. Yo tuve la oportunidad de entrar dentro de la casa donde lo llevaron, donde lo apartaron de la fiesta. Y dentro de la casa ocurrió algo que indescriptible. ¿Cómo les cuento? Este señor estaba hablando como en otro idioma. Era como si de verdad una persona se había apoderado de su cuerpo, pero se había apoderado también de su lengua y de su modo de caminar, hablar y gesticular. Estaba prediciéndole cosas a personas uno por uno. Entonces, habían niños, habían personas más jovencitas, habían personas mayores, habían hombres, habían personas impresionadas y llorando. En realidad, yo no sentí como miedo en la vida real. Yo sentí alguien con sabiduría que se había apoderado de su cuerpo y estaba transmitiéndole un mensaje a las personas que estaban ahí. Y claro, cuando tú ves una persona que te está hablando con sabiduría, con una voz gruesa, en otra lengua, con una forma de mirar de una manera distinta, pues claro, la ceremonia esta como que te impresiona. No es una ceremonia, es un momento único. La verdad que es indescriptible, pero el Señor fue uno por uno en cada una de las personas que se encontraban en ese salón y era como que les estaba prediciendo algo para el futuro, algo que iba a pasar de inmediato. Cada vez que pasaba por uno de los del salón, él podía divisar
a través de los presentes que estaban ahí, quién tenía un santo hecho. Y cuando él se topaba de frente con esta persona que tenía un santo hecho, el Señor se tiraba al piso y era como si hubiese reconocido que esa persona que estaba delante de él, pues tenía un santo, y esa es la forma de saludar a la persona que tiene un santo hecho. Digo yo, porque, vamos, nadie me lo explicó. Eso fue la forma en que yo lo entendí. Para mí era algo diferente, pero para los presentes era algo que estaban acostumbrados a hacer. Estaba su esposa, una señora rubia muy guapa, que ella traducía un poco las palabras de este señor para las personas que no lo entendían. Y pues nada, la fiesta esta es que me hizo sudar, porque para mí era algo nuevo que estaba experimentando en mi vida, algo que en mi vida experimenté en mi país, en Cuba, y que lo he vivido aquí en Miami. Vengo regresando ya de la fiesta y vengo súper agotada, pero vengo así con unas ganas de bailar toda esa música así que aprendí y que se me monte a mí aquello que sucedió allá arriba en esa fiesta, que yo no sé, pero yo esto como que lo tengo, miren, que sacudir.